¿Qué tal? Mi nombre es Rosa Cristina García Hernández, soy alumna de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en UNIT Campus Coatzacoalcos. Actualmente curso el octavo cuatrimestre de la Licenciatura Ejecutiva en Derecho y esta es una actividad de un material audiovisual de la asignatura del Juicio de Amparo que imparte el licenciado José Refugio Rosiles Sánchez, donde hablaré sobre la audiencia constitucional. ¿Qué es la audiencia constitucional? ¿Cuál es la definición de esta audiencia? Bien, esta audiencia es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. Esta audiencia se conceptúa como constitucional en virtud de que en ella se exponen y valoran los elementos necesarios para que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. ¿Cuándo se podrá celebrar esta audiencia? Según el artículo 115 de la Ley de Amparo, dice que de no existir prevención o cumplida esta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda, señalará el día y la hora para la audiencia constitucional que se celebrará dentro de los 30 días siguientes, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esa ley de amparo. Ordenará correr traslado al tercero interesado y en su caso tramitará el incidente de suspensión. Es decir, cuando este criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de los 30 días. Las etapas que componen la audiencia constitucional se compone de 3 periodos: el periodo probatorio, el periodo de alegatos y la sentencia. El periodo probatorio. En esta etapa las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo. Toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contrarias a la moral y el derecho. Cabe señalar que si bien por regla general las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en que pueden ofrecerse con anterioridad a esta. Así como por ejemplo en el caso de la prueba documental, esta puede ofrecerse desde el escrito de demanda y hasta el momento de la celebración de la audiencia. Pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de autoridades o funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación para que puedan ser presentados en la fecha de la audiencia constitucional. Por su parte, las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requieren de preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Ahora, el periodo de alegatos. Finalizando el periodo anterior, que es el periodo probatorio, es decir, una vez que éstas son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en todo el proceso, en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones o en su caso sus excepciones al dictarse sentencia. Por regla general los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en autos se asiente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente
pero sin la posibilidad de que lo manifestado se asiente en autos. Y por último está la sentencia, que finalmente la audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en el cual el juez de distrito, que es el que lleva el caso, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y en consecuencia si ampara o no al quejoso. De este modo, la audiencia constitucional, en todos los casos, debe conformarse por las 3 etapas referidas. Por otro lado, que es muy importante, en cuanto a su trámite, cabe señalar que la audiencia constitucional está regida por los principios procesales de concentración, de continuidad y de unidad. El principio de concentración se traduce en que en un solo acto se reciben las pruebas de las partes, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia. Por su parte, el de continuidad implica que las referidas etapas o fases, pruebas, alegatos y sentencias, se suceden una a la otra, lo que implica que concluida una, debe desarrollarse de inmediato la otra. Y el de unidad implica que la audiencia constituye un solo acto procesal que no puede escindirse, es decir, que es indivisible. En torno a la audiencia constitucional, cabe señalar que ésta no siempre puede celebrarse o llevarse a término en la fecha y hora fijadas en el auto admisorio, pues puede ocurrir que ésta se difiera o sea suspendida. Así, el diferimiento de la audiencia implica su aplazamiento o lo que es el mismo que se señale una fecha posterior para su desarrollo, cuestión que puede obedecer a varias causas, como por ejemplo, que no se haya emplazado a todas las partes, que no se hubieran expedido los documentos necesarios para llevar a cabo su celebración, no se hubieran preparado las pruebas pendientes de desahogar, o que el informe justificado no se hubiese rendido con la suficiente oportunidad para que las partes pudieran conocerlo, este pendiente por diligenciarse un exhorto, etc. Y por la otra parte, la suspensión de la audiencia implica que una vez iniciada, ésta se detenga su desarrollo para continuarse y concluirse en fecha posterior, en virtud de presentarse algún motivo que impide su conclusión, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando durante su transcurso alguna de las partes presenta un documento que es objetado de falso por otra, o bien cuando no es posible que por su propia naturaleza se desahogue en ella la prueba de inspección ocular que deba practicarse fuera del lugar juzgado o de la jurisdicción del juez federal.